El objetivo de este vídeo es saber y aprender qué es exactamente la Web 5. Es muy probable que habéis oído hablar sobre la Web 5, ya sea en algunos vídeos o en internet, pero me he tomado como objetivo detallaros exactamente, según su fundador o creador, que es Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter, qué es realmente, para qué nos puede servir y cuáles son sus objetivos. En este vídeo no voy a hacer un historial sobre qué es la Web 1, Web 2 y Web 3 como están haciendo otros vídeos, porque realmente creo que muchos de vosotros ya lo sabréis y también hay un montón de información al respecto. Aún así, si todavía no conocéis o no sabéis detallar exactamente qué es la Web 3, tenéis un artículo al final de este vídeo donde os cuento exactamente qué es. Como te he comentado, es muy probable que ya hayas oído hablar sobre la Web 5. Pero, ¿qué es? ¿Cuáles son sus orígenes? Pues bien, los orígenes fueron realmente de un tweet que publicó Jack Dorsey, que es conocido por ser uno de los grandes críticos de la Web 3, donde en este tweet publicó algunas ideas de mejora sobre la Web 5 y poco después empezó a trabajar en una propuesta a la que más tarde llamaría Web 5. Esta es una pregunta que se hace mucha gente, y es que la Web 5 no quiere ser una evolución natural y llamarse Web 4, sino que es una combinación de la Web 3 y la Web 2.0. Es por este motivo que se llama Web 5, porque Jack Dorsey hizo el nombre en referencia a la suma de las 5 tecnologías. La Web 5 incorpora los elementos de la tecnología Web 2 y los elementos de la tecnología Web 3 para llegar a un total de 5 tecnologías. Es por esto que en ningún momento se le ha llamado Web 4. Bien, vamos a lo importante, pero ¿qué es exactamente la Web 5? De momento no podemos decir que sea nada, ya que está en construcción y tendremos que ver realmente si esto avanza o no avanza. Pero lo que quiere llegar a ser la Web 5 es una red completamente descentralizada. Hasta aquí, bien, porque la Web 3 también persigue este objetivo, pero recordemos que Jack Dorsey dice que Web 3 nunca podrá ser o no es completamente descentralizada. Entonces, a diferencia de la Web 3, que busca proteger los datos de los usuarios, Web 5 quiere proteger su identidad, es decir, se centra mucho más en crear una identidad única y a la protección total de estos usuarios. Según la información oficial, que ya repito podéis encontrar en su página web, que la tendréis en la descripción del vídeo, uno de los principales objetivos de la Web 5 es el de construir aplicaciones descentralizadas donde los datos de los usuarios permanezcan bajo el control de estos mismos usuarios. ¿De acuerdo? Es decir, de forma simplificada sería que tú puedes elegir si dar tus datos a por ejemplo, un proveedor de servicios de internet, una aplicación que uses, o no darlos. En estas aplicaciones solo se podría acceder, como hemos dicho, con una identidad única digital, ¿de acuerdo? Que sería como uno de los objetivos de crear esta identidad única de la Web 5. Con esta identidad, la Web 5 te permitiría asegurar tu identidad personal, proteger tus datos y usar una experiencia passwordless, que es simplemente la experiencia de no tener que usar perfiles o contraseñas, que es la misma experiencia que ya tenemos con la Web 3. Entonces podemos decir que la Web 5 te permitiría navegar por la red utilizando una única sola cuenta completamente descentralizada, o al menos este es su objetivo. Realmente vemos que el concepto de Web 5 a Web 3 no es tan distinto, pues en la Web 3 los usuarios pueden interactuar entre ellos y almacenar datos sin necesidad de que exista un intermediario. Pero, según la Web 5, se pone en centrar o se centra mucho más en la identidad del usuario. Sí que es verdad que la realidad es que la mayoría de aplicaciones de Web 3 que existen actualmente no son del todo descentralizadas. Tenemos un ejemplo, que es el caso de Uniswap, que vimos cómo empezó a aplicar una lista negra de direcciones relacionadas, por ejemplo, con Tornado Cash. Esto ha pasado en varias ocasiones y con diferentes distribuidores o proveedores de servicios descentralizados. Entonces, situaciones como esta se repiten en muchas otras aplicaciones, como os he dicho, y sí que da un mensaje hacia los usuarios que la Web 3 no es completamente descentralizada o no está descentralizada de forma total. Por decirlo de algún modo, el objetivo principal de la Web 5 podríamos decir que es crear una red donde tú tienes el control total de tus datos de identidad, como hemos dicho antes, donde tú puedas elegir a quién dar los datos o qué se hacen con ellos.
Entonces, si esto fuera posible, realmente sí que se crearía una nueva versión de Internet. Esto sería posible gracias a la idea que tienen de conseguir una plataforma única, pero si se creara esta plataforma única, permitiría la creación de aplicaciones que permiten a usuarios almacenar y controlar los datos por sí mismos. Entonces, en pocas palabras, la Web 5, según Jack Dorsey, a diferencia de la Web 3, tendría como ventaja principal la posibilidad de autenticarse en numerosas aplicaciones sin necesidad de introducir la contraseña varias veces. Según la empresa TBD y Jack Dorsey, la plataforma o estructura de la Web 5 se quiere distinguir en tres elementos. Tendríamos los identificadores descentralizados, las credenciales verificables y los nodos web descentralizados. Con estos complementos es como funcionaría la Web 5, ya que permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas que en la práctica pues son autocontenidas. ¿De acuerdo? Con estas herramientas, estos desarrolladores podrían crear las aplicaciones web, móviles o de escritorio para ofrecer una descentralización real y completa. Pero veamos exactamente cómo funcionaría la Web 5. Para ello, vamos a hablar sobre cómo podrían ser algunos ejemplos. La Web 5 incluye unos identificadores propios como hemos visto, ¿vale? Esto, haceros una idea que sería como una ID. Estos ID permitirían la autenticación y el enrutamiento descentralizado de las identificaciones, ¿vale? Simplificando, te permitiría conectar a estas aplicaciones web descentralizadas de la Web 5, ¿de acuerdo? Gracias a esta ID y a la parte que hemos visto de los nodos, que es otra parte de las estructuras, estos nodos serían los que te permiten el acceso legítimo y los que también guardarían la información sobre tus conexiones. En la web actual, como hemos visto, sí que es verdad que la identidad y los datos están guardados o pasan a ser propiedad de terceros. En la Web 5, como hemos visto, nosotros nos encargaríamos de gestionar esta identidad, nuestros datos y las autorizaciones para aplicaciones y conexiones a través de un monedero digital, como funciona actualmente también la Web 3. Entonces, al conectarnos a una aplicación con nuestra identidad descentralizada, no necesitaríamos crear un perfil. Todas las conexiones, relaciones, publicaciones que queremos a través de la aplicación se almacenarán en nuestro nodo web descentralizado, que también actuará como depósito de toda la información que hayamos creado dentro de la aplicación. Es decir, el mismo nodo va guardando la información, pero no lo guardan los proveedores o no lo guardan los terceros propietarios de las aplicaciones que nosotros utilicemos. Supongamos que a nosotros nos encanta la música, ¿de acuerdo? Y tenemos varios proveedores para escuchar música. Imaginemos que tenemos Spotify, Apple Music, YouTube Music, etcétera, etcétera. Nosotros no queremos tener almacenada nuestra información personal, como por ejemplo los gustos musicales, en un solo proveedor de música, ya que tenemos que ir repitiendo toda esta información a todos los proveedores, porque tienes que crearte una cuenta en Spotify, tienes que crearte una cuenta en Apple Music, en YouTube Music, etcétera, etcétera. Con la Web 5, si se hiciera realidad, nosotros podríamos actualizar nuestros gustos musicales en nuestro nodo web descentralizado y este nodo sería el encargado, a la vez que nosotros nos conectamos en estos servicios, de poner toda la información necesaria para que funcione bien este servicio. Así nos identificaríamos de una sola vez en todos estos servicios hasta que nosotros decidiéramos que ya no lo queremos y retiraríamos la conexión de estos servicios. Pero no sería necesario crearte un perfil en todas estas empresas o en todos estos proveedores. Sí que es verdad que la tecnología Web 5, o al menos la idea sobre tecnología Web 5, abre las puertas a un mundo completamente descentralizado, donde el tráfico de datos personales a cambio de dinero cambiará radicalmente. El hecho de controlar nuestros datos de forma íntegra puede significar un gran cambio a cómo está estructurado Internet a día de hoy. Creo que la conclusión por sentido común es más que nada esperar a si estas ideas o estas teorías realmente se conviertan en algo práctico o no son más que algunas ideas creadas a partir de marketing y de alguna rabieta de algunos programadores o de gurús de la tecnología que quieren crear otro nicho de mercado. Realmente tendremos que ver y esperar si todo este tema sobre la Web 5 y la teoría se pone en práctica gracias a Dorsey o a la empresa TBD y alcanza unas dimensiones prácticas y a ver qué impacto puede tener y si realmente tiene adopción o no dentro de la sociedad.